Hola, mi nombre es Bárbara Merino, interna de sexto año de medicina, realizando el internado de dermatología en el Hospital Higuera. Hoy día voy a hablar sobre esclerosis sistémica localizada, presentación de un caso clínico y revisión bibliográfica. Esta es la hoja de ruta. Primero voy a hablar del caso clínico, después de la revisión bibliográfica, consistente en introducción, epidemiología, patogénesis, clasificación y diagnóstico de la enfermedad, el manejo de la misma y al final la bibliografía. Nuestro caso clínico es una mujer de 61 años, dueña de casa, con estos antecedentes mórbidos: esclerosis sistémica localizada, anemia ferropénica moderada, daño hepático crónico no H con consecuente hipertensión portal, varices esofágica y pancitopenia por hiperesplenismo. Además, enfermedad de reflujo gastroesofágico, una hernia hiatal y una amputación de la falange distal del tercer dedo de la mano derecha. Esta paciente la vimos en el contexto del poliendermato y está usando ácido urso desoxicólico, espironolactona, omeprazol y hidroxicloroquina. El motivo de consulta de ella era por caída de cabello, pero ella había hecho ella había pedido ahora en el poli hace más de 4 años. Entonces al revisarle el cuero cabelludo ya no tenía parches de alopecia y comentó que se había tratado por extrasistema, por alopecia areata tenía buen resultado. De todas maneras, al examen físico destacaba calcinosis en rodillas bilaterales que no estaban ni ulceradas ni inflamadas, áreas isquémicas distales de las manos sin úlceras, solo cicatrización, pigmentación difusa de manos, brazos y cara, telangiectasias palmares, antoniquia del primer ortejo izquierdo y descamación de la planta e interortejo del mismo pie. Acá tengo algunas fotos del examen físico, se ve claramente la hiper y hipopigmentación difusa que hay en las manos de la paciente, eh, la falange distal amputada, se ve las telangiectasias palmares que tiene en la mano acá abajito. Esta es imagen de la calcinosis cutis en rodillas, que no se encontraban ni ulceradas, ni inflamadas e indoloras en el examen físico. Eh, de la onicomicosis no saqué fotos, pero quedó descrito en el examen. No se encontraban áreas de alopecia como dije anteriormente, pero de todas maneras se decidió pedir TSH y T4 para descartar cualquier alteración tiroidea. Se indicó metabisulfito sódico al 25%, 3 veces al día en las zonas de calcinosis, nifedipino al 10% 3 veces al día, y tarelfrio y clotrimazol en los pies 2 veces al día. Bueno, ahora voy a hablar de la revisión bibliográfica de la esclerosis sistémica. La esclerosis sistémica también es conocida como escleroderma, es una rara enfermedad autoinmune eh, caracterizada por fibrosis progresiva. La etiopatía heterogénea incluye vasculopatía, disregulación del sistema inmune y un ambiente genético propicio para que se den estas alteraciones. Algunos datos epidemiológicos. La incidencia anual es entre 0,6 a 5,6% por cada 100.000 adultos. Tiene la tasa de mortalidad más alta dentro de las enfermedades reumáticas. Predomina en el sexo femenino, se produce de un 3,8 a un 15%, a 15 veces más que en los hombres. La edad de aparición o la edad media de diagnóstico es entre los 33,5 a los 59,8 años. Los casos pediátricos son súper raros y comprenden menos del 5% de la esclerosis sistémica. Y la tasa de sobrevivencia a los 5 años depende si es cutánea difusa o cutánea localizada. Varía, la difusa es de 84% versus la localizada, que es entre un 93 y un 96%. La mortalidad en esta enfermedad generalmente está dada por enfermedad pulmonar intersticial, por hipertensión pulmonar, por crisis esclerodérmica renal y complicaciones cardíacas, es decir, todas las manifestaciones clínicas no cutáneas de la enfermedad. Dentro de la patogénesis existe una predisposición genética o cambios epigenéticos que van a interactuar con los desencadenantes ambientales, como son la isquemia, la infección y los anticuerpos. También hay una vasculopatía
donde en contexto de una lesión endotelial se va a producir apoptosis, eh, activación de la cascada inflamatoria, hay edema tisular, la vasoconstricción es mayor que la vasodilatación por una disregulación de los factores regulatorios del tono. También hay un aumento de la activación plaquetaria y de la adhesión de la misma, lo que va a generar microoclusiones de los vasos, isquemia, aumento de las especies reactivas de oxígeno, lo que finalmente va a producir una angiogénesis o una vasculogénesis aberrante. Además de eso, hay un estado proinflamatorio, profibrótico, que es inducido por citoquinas por la inmunidad innata o adaptativa. Hay mayor activación de macrófagos, mayor activación de los TH2 versus los TH1, hay una mayor activación de las células beta, que van a generar estos autoanticuerpos, y todo esto en suma va a generar un depósito exagerado de proteínas de la matriz extracelular en la dermis reticular o tejido subcutáneo. El rol de los anticuerpos no está muy aclarado, pero sí está escrito para diferenciar distintos tipos de manifestaciones clínicas de la esclerosis. Ahora voy a hablarles sobre la clínica y las manifestaciones cutáneas de la misma. Generalmente son tempranas, las manifestaciones cutáneas se dan en tres fases. La primera, que es edematosa, que dura entre 6 a 12 meses, la fibrótica, que dura entre 1 a 4 años, y la trófica, que persiste después de eso en el tiempo. Hay distintas alteraciones como los puffy fingers, que van a progresar esclerodermia, que se ve acá en la fotito A, que son patoneumónicos de esta enfermedad. Hay alteraciones en el pliegue unguial en más del 80% de los pacientes con esclerosis sistémica. Hay fibrosis orofacial, que se ve acá en la fotito B, que puede resultar en amimia, que es la pérdida de la expresión facial, microstomía, que es que disminuye el diámetro de la abertura oral, serostomía por la esclerosis de las glándulas salivales, probablemente en 42 a 32% de los pacientes, síndrome de Zika o Sirgen o Sjorgen por la misma serostomía de las glándulas, y el daño dental producido y derivado también de la serostomía. Cuando hay una progresión rápida de las manifestaciones cutáneas, es un predictor de daño del órgano interno. Algunas otras alteraciones se dan en la capilaroscopía del pliegue unguial, que es lo que se ve acá abajo. No basta la dermatoscopía para verlo, no basta el dermatoscopio. Por ejemplo, acá se ven los capilares normales, después empiezan a dilatarse. Em, Finalmente puede ser hemorrágico, neoangiogénico o se presentan áreas vasculares. Esta es la manifestación macroscópica de la capilaroscopía alterada. Se da el fenómeno de Raynaud en 90% de los pacientes que tienen esclerosis sistémica. Se puede dar meses o incluso años anteriores al diagnóstico de la enfermedad. Pero como sabemos, hay una vasoconstricción, un vasoespasmo que va a generar este tono blanquecino. Después, em, por falta de oxigenación, se va a generar este tono azulado, y cuando se reperfunde se vuelve eritematoso. Las telangiectasias cutáneas en cara, pecho o palmas se ven en más del 75% de los países de los pacientes con esclerosis sistémica, como es el caso de nuestra paciente que se veía en las palmas. Y esto se da por dilatación de los vasos intradérmicos. La calcinosis cutis, que se veía en nuestra paciente en la superficie extensora de la rodilla, es una acumulación subcutánea o intradérmica de calcio, generalmente de hidroxipatita de calcio, a diferencia de los pacientes con enfermedades renales crónicas, que se da una acumulación del conato de calcio. Y ocurre acá en más de 20 a 40% de los pacientes con esclerosis sistémica. Generalmente se ve la punta de los dedos, como está en la foto acá, o superficies extensoras, como era nuestra paciente. Pueden ser asintomáticos o pueden ulcerarse y causar mucho dolor. Y después una isquemia, necrosis, infección.
Además de esto, se puede presentar hiperpigmentación de la piel engrosada en 30% de los pacientes, que puede ser de manera difusa o generalizada, con zonas hiper o hipopigmentadas, que da este patrón de sal y pimienta, que es lo que se ve acá en nuestra paciente. Y un 40% de los pacientes pueden experimentar prurito. Generalmente se da más en la etapa inflamatoria por irritación inflamatoria de los nervios o por el atrapamiento fibrótico de los mismos. Bueno, acá tenemos distintas manifestaciones sistémicas de la esclerosis, tanto respiratorias, cardíacas, renales, como la hipertensión pulmonar, falla cardíaca. em, Esta es la esclerodermia renal crisis. También hay otras alteraciones gastrointestinales, como hematolia esofágica, hematolia intestinal, enfermedad por reflujo gastroesofágico, funciones urogenitales femeninas y masculinas, y está también relacionado con la malignidad. Para el diagnóstico de la misma, existen distintos criterios. Que es importante destacar acá que el diagnóstico precoz se asocia a mejores outcomes en el manejo clínico de los pacientes. Bueno, son los criterios de clasificación. Existen los main criteria y criterios adicionales, pero hay que sumar el valor que tiene cada uno asignado, y si tienen un total de puntos mayor a 9, ya es suficiente para diagnosticarlo como esclerosis sistémica. Por ejemplo, acá están los puffy fingers, la esclerodactilia que mencioné anteriormente, que es patónico, otras características clínicas como úlceras digitales, eh, enfermedad intersticial pulmonar, hipertensión pulmonar. Acá en los main están la esclerosis de las manos, en los dedos, las telangiectasias, las alteraciones en la capilaroscopía y también el fenómeno de Raynaud y los alteraciones de autoanticuerpos. Por ejemplo, los ANA están alterados en más de un 95% de pacientes eh, que tienen esclerosis sistémica, en títulos de 1 a 160, o sea, un positivo. Eso acompañado de los puffy fingers y el Raynaud tienen una probabilidad de 94% de desarrollar enfermedad en los próximos 5 años. Generalmente no se hace biopsia para el diagnóstico, el criterio diagnóstico en sí, sino para hacer diagnósticos diferenciales. ¿Por qué? Porque la biopsia o la histología tiene una baja sensibilidad para el diagnóstico. Y el resto de autoanticuerpos como la anticentromerasa, antitopoisomerasa, o sea, todos los que son aparte de los ANA positivos, se relacionan más con distintas presentaciones clínicas y eh, di- distintas prognosis de la enfermedad, o sea, cómo van a progresar. Bueno, acá es lo que estaba hablando de los anticuerpos. eh, Distintos anticuerpos tienen distintas alteraciones clínicas, cutáneas o sistémicas, se pueden clasificar distintos, y acá en la otra imagen tenemos, por ejemplo, los anticuerpos AK son los que tienen mejor pronóstico versus los anti-SCL70, que son los que tienen peor pronóstico. Entonces los anticuerpos nos van a servir para dar distinto pronóstico y distinta clasificación de la esclerosis. Bueno, ahora le voy a hablar de la clasificación en sí. Dentro de la esclerodermia se puede dar morfia o sistémica, que es nuestro caso. Dentro de la morfia puede ser limitada o generalizada dependiendo de la cantidad de sitios anatómicos. Puede ser lineal, como es el cul-de-sac o el síndrome de Patty-Romberg. Puede ser también mixed. Y dentro de la esclerosis sistémica puede ser limitada o difusa. La limitada se limita a las extremidades distales y la cara, en cambio la difusa puede ser en extremidades distales, proximales, cara y tronco.
puede ser secundaria o desencadenada a distintas drogas como resina epóxita o silicata, puede ser la presentación de un síndrome, o sea, puede ser un síndrome paraneoplásico asociado a distintas enfermedades como cáncer de pulmón, ovario, colon o breast cancer y la esclerodermia light, que son como patologías em, que también presentan esclerosis, pero que tienen un distinto eh, de una distinta patogénesis, se tratan distintos y son diagnósticos diferenciales de la misma, como el esclerodema, escleromixedema, la lipodermatosclerosis, eh, distintos síndromes genéticos, metabólicos, endocrinológicos. Bueno, para hacer el diferencial de la morfea, eh, hay distintos criterios o distintas características que va a presentar la esclerosis sistémica que no va a tener la morfea. Por ejemplo, el fenómeno de Raynaud, que puede llegar a tenerlo, pero es súper no común. El Puffy Fingers, que es paternohomónico, y la esclerodactilia, los anticuerpos específicos de la esclerosis sistémica. em, el ANA, que puede estar en pocos tipos de morfea, en 30%, alteraciones en la capilaroscopía y especialmente daño, fibrosis o alteraciones de los órganos. Histológicamente es indistinguible la morfea de la esclerosis sistémica, pero como dije, tiene todas estas otras características. O sea, no tiene todas estas otras características que sí va a tener la esclerosis sistémica. Eso sí, la morfia severa generalizada puede tener afectación extracutánea como artralgia o enfermedad por reflujo gastroesofágico, pero esto no es dado por la fibrosis de los mismos órganos, sino más bien por la inflamación sistémica de la enfermedad. Y en casos muy raros puede coexistir morfia y esclerosis sistémica. Bueno, estos son algunos de los diferenciales de la esclerosis sistémica. El escleromixedema, que es una mucinosis cutánea primaria, caracterizada por una erupción papuloesclerodérmica, como se ve en las fotos, generalizada, asociado a gamapatía monoclonal y manifestaciones sistémicas. Puede progresar con esclerodactilia, con inmovilidad perioral, pero a diferencia de la esclerosis sistémica, no tiene telangiectasias, ni calcinosis, ni Raynaud, o el Raynaud es muy raro. Lógicamente se verán depósitos de mucina, proliferación fibroblástica y fibrosis. Acá se usa este azul de alacín para ver los depósitos de mucina. El escleredema, que es una induración e hinchazón simétrica, difusa y progresiva de la parte superior del cuerpo que parte en el cuello y se extiende a los hombros, está relacionado generalmente con pacientes con diabetes mellitus. De hecho, eh, entre un 1,5 y un 14% de los pacientes con diabetes mellitus se ha visto el escleredema, asociado también a eritema o piel de naranja y puede estar asociado también a infecciones respiratorias altas. Se llama prevalente nombre. La dermopatía fibrosante nefrogénica, esto se ve en pacientes con falla renal, que sea crónica o aguda, especialmente los que están en diálisis y especialmente la peritoneodiálisis asociado al uso de gadolinio como contraste, y esta reacción se puede presentar en las primeras 2 a 8 semanas después del uso del gadolinio. La clínica se ve piel hiperpigmentada, con pápulas esclerodérmicas que pueden coalescer, que son simétricas. Se asocia a dolor, quemazón y prurito y no va a responder a corticoides ni inmunoterapia, a diferencia de eh, la esclerosis sistémica. La fascitis eosinofílica es otro diagnóstico diferencial, que es una reacción inmune aberrante contra las fases y el tejido subcutáneo, con infiltrado inflamatorio, principalmente por CD8. Al laboratorio se puede ver eosinofilia periférica en más de 90% de los pacientes, hipergamaglobulinemia y aumento del VHS. Clínicamente es un eritema doloroso, edema de las extremidades que es simétrico, progresivo y luego se indura. Generalmente no afecta las palmas
liposis afecta a la esclerosis sistémica y tiene signos clásicos que el de Krupp que se ve acá en la A y el mano de predicador. Y puede tener Raynaud, pero es súper infrecuente, se da en 2 a 4% de los pacientes. Y también puede tener alteraciones en la capilaroscopía, pero es muy rara. La lipodermatoesclerosis es otro diagnóstico diferencial que es más común en la población. Es una paniculitis que ocurre en pacientes que tienen insuficiencia venosa crónica por un fenómeno de isquemia que lleva a necrosis lobulillar. En la fase aguda se ve como se ve acá, con eritema, dolor, calor, todos los signos de flebosis y luego de manera crónica evoluciona como una placa indurada. Y las varices igual nos pueden orientar un poco al diagnóstico. El manejo de la esclerosis. em, bueno, hay distintos manejos para distintas alteraciones. Por ejemplo, el fenómeno de Raynaud se usan bloqueadores de canales de calcio. Para las úlceras digitales igual, se pueden usar inhibidores de la fosfodiesterasa 5. em, para las telangiectasias se puede usar láser. Camuflaje. Para el prurito se ha visto que se pueden usar moduladores de los receptores canábicos como el lenabazum, etcétera. Hay distintos manejos para distintas alteraciones, pero en general, o a modo de resumen, es esto: evitar el frío, los traumas, fumar, vasoconstrictores como el café, las emociones fuertes, aplicar emolientes en la piel y evitar el jabón. Para la esclerodactilia se recomiendan masaje, fisioterapia, cera caliente, ejercicio, poder estirar bien la zona. El micofenolato es la terapia de primera línea para la fibrosis pulmonar y la cutánea. También se ha usado, se ha visto que funciona el metrotrexato, la ciclosporina. Existen nuevas terapias biológicas que están desarrollándose como el rituximab, que tienen distintos targets. Rituximab con target en los linfocitos B, el tocilizumab con target en la interleuquina 6, pero hasta ahora ninguna de estas terapias biológicas está aprobada para el tratamiento. También dentro de las opciones que salían anteriormente está el trasplante de médula ósea, pero solamente para la esclerosis sistémica que son refractarias a distintos inmunomoduladores. El Raynaud, como dije anteriormente, se usa en inhibidores de canales de calcio como el nifedipino, que quedó usando nuestra paciente. Si no, puede usarse inhibidores de fosfodiesterasa como el sildenafilo y si no, prostanoides como el iloprost, que es un análogo a la prostaciclina 2. En casos raros que no respondan a estos tratamientos, se puede usar la simpatectomía distal para generar una vasodilatación crónica o inyección de toxina botulínica. Las úlceras digitales tienen que evaluarse caso a caso, una a una, hay que ver los cuidados de la herida, se usan los mismos fármacos que se recomiendan para el Raynaud, pero se recomiendan aún más el Ioprost y el sildenafilo antes del nifedipino, y las úlceras digitales pueden lamentablemente terminar en un debridamiento quirúrgico o una amputación. Para las telangiectasias el tratamiento generalmente es por una razón cosmética y se usa el láser. Y la calcinosis en realidad tiene poca evidencia de tratamiento hasta ahora, pero en un estudio realizado en el año 2019 se vio que 19 de los 25 pacientes respondían bien con tiosulfato de sodio tópico intralesional. Bueno, acá es un diagrama de las distintas terapias biológicas target que existen ahora o que se están desarrollando y donde atacan en cada parte del camino de la patogénesis de las esclerosis sistémica. De todas maneras, igual ninguno de estos está aprobado hasta ahora. El tratamiento base sigue siendo el micofenolato, que de hecho dentro de la atención de nuestra paciente ella estaba esperando que le dieran el pase para poder usar micofenolato, estaba indicado por el equipo de reumato hace mucho tiempo, pero no tenía el pase todavía, y viendo las atenciones posteriores que tuvo después, no le dieron el pase para usar el micofenolato por la pancitopenia que tenía. Entonces estaba en controles con el hematólogo para ver el tema de la pancitopenia y después usar el micofenolato.
En conclusión, la esclerosis sistémica es una enfermedad rara, progresiva y una de las más altas mortalidad dentro de las enfermedades reumáticas. Las manifestaciones son múltiples y pueden ser sistémicas o cutáneas. Las alteraciones cutáneas son tempranas, por lo cual es importante tener un alto grado de sospecha diagnóstica para generar un mejor outcome para el paciente. El manejo es multidisciplinario por las mismas alteraciones sistémicas que tiene esta enfermedad y se han visto buenos resultados con las terapias TARGET, sin embargo, ninguna está aprobada hasta el momento. Esperemos que a futuro haya mejor evidencia de las mismas. Esta es la bibliografía que usé. Muchas gracias.